Continúan aflorando intercambios de mensajes entre lo que se denominó en su momento la trama Koldo, que en el fondo eso se ha quedado como algo muy corto. Ya le gustaría a la PSOE que fuese así, que solamente hablásemos de Koldo y se hubiese quedado todo este asunto en que es que fíjate lo que hizo el asesor de Ábalos. Lo cierto, y conforme vamos conociendo cada vez más información, es que cada vez están más acorralados y más asediados exministros y actuales ministros. Entre los exministros, ya saben, José Luis Ábalos, ese auto que comentamos ayer del Supremo, en el que, en fin, ha citado hasta su propio hijo, a la amante novia, en fin, a todo el mundo, porque cada vez los indicios son mayores. Pero hoy conocemos, publicado el diario El Mundo en exclusiva, ustedes saben que va, pues en fin, a cuentagotas, esos mensajes intercambiados entre José Luis Ábalos y Víctor de Aldama, que son estos que tienen aquí en pantalla. No se lee muy bien, pero paso a leerlos literalmente. Es un mensaje que manda Víctor de Aldama a José Luis Ábalos, que le dice: esto no puede seguir así, es importante que hablemos o que esto pare por el bien de todos. No voy a seguir aguantando mentiras y comentarios sobre mí que no son. Abrazo. No recibía respuesta y le mandaba otro mensaje. Esto fue justo cuando Ábalos salía del ministerio. Buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que bien. Me gustaría tomarme un café contigo. Dime cuándo podrías y dónde, le preguntaba Víctor de Aldama a José Luis Ábalos. Es importante. Me gustaría que estuviéramos los dos solos. Un abrazo. Y ya respondía Ábalos: yo estaré en casa toda la tarde. Bueno, esto es la relación que ya, en fin, no hace falta ser muy inteligente para saber, por mucho que lo niegue el Partido Socialista en su momento, que fíjate, que inventada, que está loco, un delincuente confeso, que era de la tía, como Mortadelo, bueno, en fin, unas cosas. Pues la realidad es que tenía relación y muy estrecha con el gobierno. Porque luego también Ángel Víctor Torres, que empezamos la semana diciendo, bueno, este está muy tranquilo, pensará que esta semana lo dejan en paz. No. Hoy conocemos, en este caso, publica El Confidencial. El Confidencial está publicando mucho material al respecto en exclusiva. Publican nuevos WhatsApps que prueban que el expresidente de Canarias y actual ministro, este sí que sigue siendo ministro, Ángel Víctor Torres, se coordinó con Koldo García para adjudicar contratos de suministro de material sanitario a empresas de la trama corrupta y temió que se descubriera que parte de las mascarillas compradas por su gobierno eran defectuosas. Los mensajes refuerzan los vínculos de Ángel Víctor Torres con la mano derecha de José Luis Ábalos y, desde luego, que complican el futuro judicial del dirigente canario. Los mensajes, esta es una de las partes que se han publicado, fueron enviados el 22 de julio de 2020. Que Koldo es el que le manda ese PDF a Ángel Víctor Torres y la respuesta de Ángel Víctor Torres es: ¿está en esa guía las mascarillas famosas? Y entonces Koldo responde: no están, por eso te la mando. En ese momento, el Servicio Canario de Salud ya había adjudicado a dedo a una de las empresas de la red, ya saben, Soluciones de Gestión, con ese nombre, ¿quién no se va a fiar? 2 contratos de emergencia para adquirir un total de 11.875.000 mascarillas. Insisto con la cifra, 11.875.000 mascarillas. La administración de Ángel Víctor Torres, por aquel entonces gobernaba por él, abonó la mitad de su importe por adelantado. Sin embargo, una vez recibido el material, sus técnicos concluyeron que al menos 837.000 eran defectuosas. Claro, cuando Ángel Víctor Torres dice: ahí están las mascarillas famosas, ¿famosas por qué? Las mascarillas no eran famosas. Mascarillas, punto. Había mejores o peores, incluso había insolidarias. Si eran demasiado buenas, no sé si ustedes se acuerdan, que decía el gobierno cuando aquí en la Comunidad de Madrid repartían FFP2 que esas eran insolidarias porque eran más caras y entonces no, que había que usar las de peor calidad, que son las que vendían estos tipejos. Claro, cuando uno, esto hay que recordarlo, cuando uno hace memoria, muchas veces intentamos olvidar lo peor de nuestras vidas, por una higiene, cuestión de salud mental, ¿no? Pero, oye, ¿por qué estuvimos en España siendo el país que más tiempo tuvo que llevar la mascarilla, haciendo el ridículo más espantoso que se recuerda, para ir por las calles, por ejemplo? Para la mayoría de actividades necesitabas una mascarilla. Esto era por una cuestión de es que los expertos, mentira, en absoluto. Contagios al aire libre, el único estudio serio que se publicó en Irlanda, este dato lo hemos dado aquí en numerosas ocasiones, apenas el 0,1% de los casos infectados se producían
al aire libre. Claro, ¿tendrá esto que ver con que esta panda de mafiosos y de corruptos tenían que colocar todas las mascarillas que habían comprado a soluciones de gestión? ¿Estaban legislando para ellos dar salida a ese producto que habían comprado? Pues saquen ustedes las conclusiones. El tiempo nos lo dirá. Pero 1 más 1, pues ya saben lo que da. Pues Ángel Víctor Torres estaba hoy en El Rojo Vivo. Le decían, oiga, el auto del Supremo le señala los mensajes de las mascarillas famosas. ¿Por qué famosas? Es decir, usted sabía que eran defectuosas. ¿Por qué abonó por adelantado ese pago, la mitad menos, de esas mascarillas? Cosa que no hizo con otros proveedores. ¿Qué ocurre? Y el tema de las señoritas, ¿a usted la han sobornado pagándole prostitutas en pisos? Respondía esto. Ministro, ¿Koldo García le pudo pedir 50.000 euros para Ángel Víctor Torres sin que usted lo supiese? Lo desconozco. Si así fuera y si demostrara, lógicamente tendría que actuar. ¿En algún momento usted durante estos meses le ha mandado un mensaje a Koldo García preguntándole, oye, ¿por qué Víctor de Aldama dice esto? ¿Por qué dice que tú le pediste para mí 50.000 euros? No, porque con el señor García, una vez que ya salió del ministerio, prácticamente no tuve ningún tipo de relación. Mi relación con él fue mientras estuvo de responsable en el ministerio de asesor del ministro. Después de eso no he tenido ya relaciones. Hoy a usted le ha señalado como participante de esos encuentros. Y me parece una vileza absoluta porque intenta hacer daño en lo personal, en lo político y en lo familiar. Y por tanto, como eso nunca ocurrió, es imposible que lo pueda aprobar. ¿Nunca jamás usted acudió a ningún tipo de cita con Ábalos o con Koldo donde hubieran estado presentes mujeres, digamos, prostitutas, señoritas? Jamás. Pues también decía que jamás había tenido relación con la trama. Ahora ya dice que sí, pero solo mientras estaba Koldo. Claro, cuando dejó de estar Koldo, pues ya, ¿qué va a hacer? Si no podía hacer nada. Pero es como empezó. Con Aldama tampoco. Oye, yo con Aldama ningún tipo de relación. Pues, quién sabe. Lo de las señoritas, quizá, en ese desmentido, puede ser, ¿eh? Tampoco nos podemos aventurar tanto. Ha ido desmintiendo todas las cosas que se han comprobado que son falsas. Aunque parezca increíble, un miembro de la PSOE mintiendo. Impresionante. Ha pasado. Quizá en esto justo sí que tiene razón y lo de las señoritas no es cierto. Pero bueno, más allá de que sea cierto, ¿no? Que sería lo de menos. Lo de las señoritas sería lo de menos. La cuestión, insisto, fundamental, es que ¿qué hace un ministro cuando tenía el control de Canarias comprando mascarillas, pagando a gran velocidad a estos tipos y siendo consciente de que las mascarillas famosas eran encima defectuosas? O sea, es que es todo. Que aunque no fuesen defectuosas, el escándalo no deja de ser menor, ¿eh? Pues este es Ángel Víctor Torres, que huele a cadáver, pero vamos, que echa para atrás. Igual que el fiscal general del Estado. Seguramente son los primeros en caer, más no los únicos. Pero hay un escándalo todavía mayor en el día de hoy. ¿Y cómo puede ser? Sí, lo es. Claro, uno pensaría que la oposición en este país estaría centrada en esto. Sobre todo cuando estamos hablando de una riada que se ha llevado la vida de cientos de personas, que ha arruinado la vida a decenas de miles de personas y que ha sido el mayor desastre que se recuerda. Pues no. ¿A qué nos referimos? A este audio que se filtraba ayer en los medios de comunicación de Miguel Polo, que ya saben que este hombre es el que está al frente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que reconoce que durante más de 2 horas no se envió ningún tipo de información en relación a la Rambla del Pollo, que fue la que causó, saben que estaban dos. Por un lado estaba el Río Magro, que al Algemesí seguramente lo han escuchado, que es lo que se llevó la peor parte, y luego está la Rambla del Pollo, que es Paiporta y todos estos municipios que han escuchado ustedes, que obedece a eso. Bueno, pues 2 horas sin informar absolutamente de nada. ¿Qué ocurre? Que estos decían que no, que en ningún momento habían dejado de informar. Bueno, pues con este audio filtrado lo reconocía Miguel Polo. La Confederación Hidrográfica del Júcar no es un organismo de emergencias. Nosotros simplemente transmitimos información objetiva en tiempo real. Pero ahí en esas horas no transmitiste. Pero pero te explico, claro que se transmitió. Se ha dicho muchas veces la cantidad de información que en ese tiempo, lo que no se transmitió en ese tiempo es información de la Rambla del Pollo. Pues así lo reconocía. Han sacado un comunicado intentando desmentirlo, en el que reconocen que sí, que bueno, que salvo esas 2 horas y media,
Pero ¿cómo que salvo esas 2 horas y media cruciales? Esto, algunos están intentando hacer ver, ya está, Amazon no es culpable. No, Amazon por supuesto que tiene su parte de culpa. Si es que aquí la culpa está muy repartida. Pero lo que es increíble es que esto, que es un tipo reconociendo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, su dejación de funciones, no esté ya en prisión provisional. Uno decía, no, que dimita, pero ¿cómo que dimisiones? Pues lo que ocurre en la política, tenemos muchos ejemplos. Este es uno de tantos. Es que ¿por qué los políticos están acostumbrados a que cuando, salvo que los pillen robando, que entonces los meten en la cárcel, y si eso, que también tenemos muchos ejemplos de cómo no acaban en la cárcel, ahí tienen el caso de los ERE, están acostumbrados a que no asumen ningún riesgo. Para empezar, esto de nombrar políticos como este tipo, para cuestiones que son técnicas, que por supuesto desconoce por completo, te tendría que suponer un escándalo. Lo que es del todo inconcebible es cómo es posible que un administrador de una sociedad limitada de pacotilla tenga mucho más riesgo, asuma muchísimos más riesgos que un tipo cuyas decisiones y cuya información, como el caso de la Ría de Valencia, depende de la vida de decenas de personas. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué los políticos que te quiebran un país, su única responsabilidad, ay, uy, he perdido las elecciones, pues me voy? No, a la cárcel. A que usted si mañana se pone a administrar una empresa y la quiebra no porque diga, bueno, es que el producto no lo hemos acertado, no. Porque ha hecho una nefasta tarea al frente, asume una gran responsabilidad, que puede ser penal. Del mismo modo que si usted falsea las cuentas de una empresa privada, dice, oiga, que usted decía que estábamos ganando tanto y estamos perdiendo tanto. Lo meten en la cárcel. ¿Cómo es posible que los políticos, que esto lo hemos visto en el caso del gobierno de Zapatero, abandona el gobierno y dice el déficit es del 3, no era del 3, era del 8? Dices, pero ¿esto cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no esté el presidente, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía encarcelados? Dice, oiga, usted ha falsificado las cuentas. Usted ha dicho que teníamos un déficit que no es tal. No, yo dimito o pierdo las elecciones y encima luego acabo en algún consejo. La política debería ser una profesión de riesgo, en el sentido de decir, oiga, usted quiere entrar en política, muy bien, pero asuma las consecuencias. Porque tiene una gran responsabilidad un ministro. Llevar las cuentas de la nación no es una cosa menor. Pero el disparate es que estos tipos no les pasa absolutamente nada. A lo sumo, y si eso, o los cesan o dimiten. Pero que con lo sucedido con la Ría de Valencia, lo sucedido en numerosas ocasiones, no solo en el caso de España, que también es muy singular el caso de España, de claramente falsificar las cuentas. O sea, usted se imagina, en serio, un administrador de una empresa diciendo, pequeña, me da igual, no estamos hablando de grandes empresas que están ganando 1.000 y resulta que están perdiendo 200, ¿a que tiene una responsabilidad? Sí, claro. A estos no les pasa nada. Y muchos se centran en dimisiones. El tiempo de las dimisiones pasó. Es tiempo de cárcel. ¡Comenzamos!